Dios le está dando indicaciones a Moisés lo que tiene que hacer acerca de la ofrenda para el tabernáculo, el arca del testimonio, la mesa para el pan de la propiciación. Y si usted se da cuenta, en el verso 31 dice el candelero de oro, que esa es la menorá, así se llama menorá, es conocida como la menorá. Escúchelo bien, la menorá es el candelero que tiene los 7 brazos. La Hanukkah tiene 9 brazos. Y la Hanukkah surgió en el tiempo de los macabeos. Dice en Éxodo capítulo 25, versículo 40, dice: mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Cierra un momento tus ojos, vamos a hacer una oración. Amado Señor, queremos darte gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre. Y hoy, Señor, en esta hora queremos pedirte que tú nos des guía, dirección y sabiduría para poder entender y poder predicar tu palabra, Señor. Que tu iglesia sea edificada y que cada uno de nosotros también, Señor, podamos entender tu mensaje desde esos tiempos de antaño. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, todo es muy importante en la Biblia. Por ejemplo, este candelabro o candelero es muy importante porque todo tiene una representación en el Antiguo Testamento. Pero me llama mucho la atención el verso 40 porque dice: mira, hazlos, todo lo que Dios le está indicando, dice: hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces eso quiere decir que Dios le mostró a Moisés los modelos de cómo los iba a hacer. Entonces es como si se hubiese abierto un portal en donde Moisés estaba viendo ese candelero de oro, estaba viendo la mesa y los panes de la propiciación. Porque él lo está viendo todo así como se le está mostrando, lo vas a hacer de esta manera. Entonces, como la Biblia menciona, es que todos estos utensilios que están aquí en la tierra, que existen todavía aquí en la tierra, esos utensilios están en el cielo, pero son los verdaderos. Entonces, si nosotros pensamos que todas estas cosas sirvieron como una especie de ritual para que el pueblo de Israel aprendiera una adoración celestial, porque recordemos que el pueblo de Israel venía de estar esclavizado 430 años. Entonces su mente, su corazón, sus enseñanzas y todas las generaciones, lo único que veían era idolatría, 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 idolatría. Pocos de ellos tenían la esperanza de verdad, sabían que se iba a levantar un libertador que era Moisés, pero tenían exactamente la fe muerta. Ellos pensaban que jamás iba a llegar ese día, pero cuando llega ellos siguen con la mentalidad de idolatría. Entonces vemos en esta historia que Dios les está enseñando en el capítulo 26 que tiene que hacer un tabernáculo. Diga conmigo: tabernáculo. Ahora, ¿qué es un tabernáculo? ¿Quién sabe qué es un tabernáculo? Un tabernáculo o el tabernáculo de reunión era una especie de tienda de acampar que se dividía en 3 secciones. Esa tienda tenía atrios, lugar santo y lugar santísimo. Era hecha de cortinas, como de lonas, así era hecha. Era un tabernáculo portátil, se podía desarmar y se podía armar. Eran utensilios los que estaban ahí. Por eso cuando nosotros vemos
que el arca del pacto estaba ahí adentro. El arca del pacto estaba exactamente en el lugar santísimo. También en el lugar santo existía la mesa de los panes de la propiciación. En los atrios estaban sacerdotes haciendo los sacrificios, y vemos todo eso tiene una ilustración curiosamente celestial. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia y aprendemos acerca del tabernáculo, ellos le llamaban la Mishkan, así le llamaban al tabernáculo. ¿Por qué la llamaban la Mishkan? Porque era la morada o residencia de Dios, es donde Dios descendía. Dice la Biblia que ahí descendía, ahí les hablaba, y cuando ellos querían tener una plática con Dios, ellos iban al tabernáculo. Mira por favor Éxodo capítulo 33, versículo 7, y es lo que ellos hacían. Esto lo puedes leer en casa, todos los capítulos desde el 25 en adelante, porque es algo que nosotros tenemos que ver, aprender, y el por qué todos esos utensilios. Dios está en control de todas las cosas, Él tiene todo bajo control, pero a veces como el pueblo de Israel, pues ya se quedó ahí arriba Moisés en el Sinaí, ya no baja. Ya habían pasado más de 30 días, imagínate, y no baja porque se la pasó 40 días y 40 noches allá en el Sinaí. Entonces, al no bajar, ellos se desesperan y hacen un becerro de oro para adorarlo, y se ponen ahí a brincar y a saltar y hacer un fiestón. Por eso Dios le dice a Moisés: desciende, porque estos ya se están corrompiendo. Y ahí va Moisés para enseñarles acerca de las leyes, acerca de todas las cosas que se tenían que hacer. Y cuando ellos entienden que se tiene que hacer un tabernáculo, en Éxodo capítulo 33, versículo 7, dice que Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Es como hoy en día la iglesia, que ustedes son la iglesia, vienen de sus casas a este lugar que es un templo. Porque a veces usamos un lenguaje y decimos: nos vemos en la iglesia, y a esto le llamamos iglesia, al edificio, pero la realidad es que este edificio es un templo, es una morada. Ustedes son la iglesia, ustedes se van a casa y la presencia de Dios se va con ustedes, y aquí se queda vacío. Por eso nosotros tenemos que aprender acerca de lo que es el lugar santo, el lugar santísimo. Así se compone o se componía lo que es el tabernáculo. ¿El pueblo de Israel necesitaba ir al tabernáculo de reunión? Sí. Iban, hacían sus sacrificios, cometían pecados y llevaban un corderito, se sacrificaba el corderito, oraban por la persona para perdón de pecados, y se hacían esos sacrificios constantemente, y una vez al año se entraba al lugar santísimo, y el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Entonces vemos que en la historia nos muestra que después David, el rey David, quiere hacer un templo para el Señor con esas características. Ya no una tienda, sino un templo. Y Dios le dice que no lo puede hacer él por la forma de haber derramado tanta sangre. Entonces se lo deja a Salomón, y Salomón edifica ese templo hermoso y maravilloso. Después es destruido, después es reconstruido por un hombre llamado Herodes el Grande. Y curiosamente, cuando en San Juan capítulo 2 verso 19, vamos a verlo desde el 17, en San Juan capítulo 2, San Juan capítulo 2, versículo desde el 17, porque Jesús está en el templo
y está echando fuera los cambistas. Y en el verso 17 le dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿destruir qué? Este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces esto es algo maravilloso. Desde el tiempo del Antiguo Testamento, Dios nos viene dando una ilustración, y especialmente hoy en día a nosotros como iglesia, para poder entender, mira qué privilegio tenemos nosotros al saber todas estas cosas, porque de verdad que ni los que primero experimentaron ese tabernáculo pudieron entenderlo. Los discípulos de Jesús lo fueron entendiendo también en su proceso, pero hoy en día, de verdad, la iglesia hoy en día lo tiene todo revelado y ya lo tiene aquí en este libro llamado Biblia. Por eso cuando Jesús les está hablando de un templo, curiosamente, nuestro cuerpo también se divide en 3 partes. Y curiosamente nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo, porque si nosotros aprendemos a vernos como un tabernáculo, como la misma Biblia lo dice, quiero que veamos el prototipo que está en el cielo. Porque si Jesús dice, hablando de su cuerpo como un templo, como un tabernáculo, entonces el cuerpo de Jesús es un tabernáculo. Y entonces cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, ya tenemos el tabernáculo. Entonces ya no hay necesidad de ir a Jerusalén o a un templo hecho manos de hombres. ¿Por qué? Porque Dios está en tu corazón. Por eso la intención de Dios era que todos pudieran tener la presencia de Dios en sus vidas y en sus corazones. Así que mira algo muy maravilloso que este libro de Hebreos capítulo 8, quiero que vayas al libro de Hebreos y vamos a darle lectura al versículo 8, porque este libro es un libro maravilloso donde nos abre un panorama muy hermoso acerca de todo lo que hay en el Antiguo Testamento. 2 de los mejores libros que puedes leer del Nuevo Testamento es la carta a los Romanos y la carta a los Hebreos. Esos 2 libros o esas 2 cartas te van a llenar de sabiduría y de mucho conocimiento. Hebreos capítulo 8, mira del versículo 1 al 13, por favor. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿De qué tabernáculo está hablando? De su cuerpo, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuvieras sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, los cuales sirven, escucha esto, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces sí podemos ver que Dios le mostró, le abrió un portal para que él pudiera ver todas las cosas que estaban en el cielo, y Moisés estuvo viendo todo eso, y de esta manera él pudo hacer todas esas cosas que ellos usaron aquí en la tierra. Por eso las forraban de oro,
eran muy importantes para los rituales, la presencia de Dios, porque era una forma de cómo Dios venía a ese lugar. Es impresionante. Por eso cuando el libro de Hebreos nos enseña, en el versículo 6, por favor, dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, no habría necesidad de que viniera Cristo y muriera si el primero hubiese sido suficiente. Imagínate, si Cristo no hubiera venido, nosotros, tú y yo, seguiríamos en delitos y pecados. Y para poder redimir nuestros pecados tendríamos que viajar hasta Jerusalén. Y hoy en día hay un pleito allá en Jerusalén, ¿lo has visto en las noticias? Con Palestina. Y bueno, esa es otra historia. Imagínate todo lo que está sucediendo y hay mucho que aprender. Entonces vemos el versículo 8, porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Imagínate esto bien hermoso, que Dios ponga su palabra ya en tu corazón y en tu mente, y que no haya necesidad, como dice el versículo 11, que ninguno enseñe a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos, dice, me conocerán, desde el menor hasta el mayor, dice ellos. Ahora, pero ¿cómo se establece la palabra de Dios en tu corazón o en tu mente? ¿Cómo? Tiene que ser a fuerzas, leyendo la palabra de Dios y memorizando la palabra de Dios. Por ejemplo, no sé cuántos versículos tú te sepas de la Biblia, no lo sé. Pero si te sabes Juan 3:16 ya de memoria, pues ya está cincelado en tu corazón, ya está tatuado en tu corazón. Si te sabes otro versículo más, ya está tatuado en tu corazón, ya está cincelado ahí. Es lo que el Señor quiere hacer, escribir su palabra en tu vida, en tu corazón. Es lo que quiere hacer. ¿Para qué? Porque hoy en este mundo, en esta tierra, es tiempo de aprendizaje. Necesitamos que alguien nos enseñe, y yo aprendo de alguien y tú aprendiste de alguien, y después otro alguien aprende de ti. Pero ya cuando estemos en el cielo, ya no va a haber cursos de discipulado. Ya no va a haber, enséñame de Dios, ya no, porque tú lo vas a saber, tú lo vas a conocer, tú vas a saber de Él. ¿Por qué? Porque ya va a estar escrito en tu corazón, ya va a estar escrito en tu mente. Entonces no habrá ninguna necesidad. Por eso dice el versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y esto es algo, amados hermanos, que nos tiene que quedar bien claro. Dios ya no se va a acordar de tus pecados, ya no. Tú pecaste, tú cometiste errores, Dios te los perdona y se acabó. Él no está recordando: sí, pero es que te acuerdas que tú la vez pasada pecaste. Cuando Dios te perdona tus pecados, no se vuelve a acordar de ellos. Por eso quiero que puedas entender esto, sobre que Dios está en control de todo, porque el tabernáculo de reunión es algo esencial. Versículo 13, mira, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Aún no desaparece, sigue vigente. Está el nuevo pacto. Es un pacto que el mismo escritor de Hebreos dice
el nuevo pacto o el Nuevo Testamento es válido. Ustedes bien saben que un testamento, si tú haces un testamento, no es válido si tú sigues con vida. Un testamento es válido hasta que el testador muere. Ok, entonces Jesucristo tuvo que morir para que hiciera válido este testamento, que es el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento está próximo a desaparecer. Todo eso es figura de lo que estamos aprendiendo. Por eso en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 1, dice: ahora bien, aún el primer pacto tiene ordenanzas de culto y de un santuario terrenal. Entonces, este primer pacto del que está hablando, que es el Antiguo Testamento, si te das cuenta, aparentemente todavía muchos de los judíos quieren seguir esas prácticas, incluso quieren reedificar nuevamente el templo que fue destruido, porque no ha sido reedificado. Cuando se reedifique, tienes que leer las Escrituras, porque Jesús dijo que cuando veas la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, dice que entonces corramos a los montes. ¿Por qué? Porque ha llegado el fin de todas las cosas y la iglesia está a punto de partir. Cuando te enteres de que ya construyeron el templo allá en Jerusalén, va a haber un hombre que se va a querer sentar en ese trono o en ese lugar, y entonces es cuando se levanta la bestia y va a querer marcar a toda la humanidad y va a mandar, así literalmente va a mandar a matar a todos los cristianos. Y si tú dices: yo sí soy cristiano, te van a matar. Y si tú dices: no, yo no soy cristiano, pues te dejan con vida, pero te ponen una marca en tu frente o en tu mano derecha, y entonces ya Dios no te deja entrar al cielo. Porque no importa que hagas chonguitos y digas: no, pues es que yo no soy cristiano. No. Ahora bien, entonces el verso 1 del capítulo 9 dice: ahora bien, aún el primer pacto tiene ordenanzas de culto y de santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación, como se los dije hace rato. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Entonces lo deja así como pausado aquí el escritor de Hebreos. El versículo 6 dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, en el tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Entonces, en la segunda, en verso 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Entonces él tenía que hacer un sacrificio por sus pecados, por los del pueblo, entrar al lugar santísimo, y del lugar santísimo ya ofrecerlos cada año, pero todo y constantemente era afuera del lugar santo, el patio o los atrios donde se hacían todos esos sacrificios. Imagínate todo lo que se tenía que hacer, la sangre, la carne, una barbaridad de todos esos sacrificios que se estaban haciendo. Versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino del lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo
para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto. O sea, se pudieran hacer año tras año, día con día, y la gente sigue viviendo en delitos y pecados. Van y pecan y van y ofrecen un sacrificio. Van y pecan y ofrecen un sacrificio. Así está la humanidad. Y no solamente en la humanidad, de verdad, dentro de lo que son las religiones o lo que se está enseñando hoy en día, es que, bueno, se puede hacer una celebración o una misa y dicen que ellos les perdonaron los pecados, pero otra vez cometieron pecados y otra vez van y se confiesan sus pecados y nunca acaban. Nunca termina. Verso 10. Abre bien los ojos y los oídos, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Míralo bien, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, cuando hablamos del perdón de los pecados, es porque Cristo entró una vez. Bueno, Cristo Jesús fue el Cordero de Dios, fue sacrificado. Cristo Jesús, cuando está en la cruz, Él ya murió. Él tiene que llevar esa sangre que ha sido derramada hasta el cielo mismo. Y entró a ese lugar, al cielo mismo, donde estaban este tabernáculo celestial. Lo llevó directamente al verdadero Dios eterno para perdón de pecados. Y lo hizo una sola vez. Entonces no es para que nosotros, los cristianos, digamos, volví a pecar, volví a caer. Mira por favor el versículo 24 al 28. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera necesitado padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces nos está diciendo que Dios tiene todo en control y Él ya perdonó tus pecados, ya entró al cielo. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, o sea, dejar de pecar y vivir un camino que le agrada a Dios. Eso, mira por favor lo que sigue diciendo en el verso 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, ¿vamos a morir? Sí. ¿Vamos a ir a juicio? Sí. Pero ya no te van a juzgar por tus pecados, porque Él ya te perdonó. Entonces, ¿de qué te van a juzgar? Realmente de lo que hagas después del perdón, después del arrepentimiento. Eso es lo que te van a juzgar. Por eso quiero que veas en el verso 28 que dice: así también Cristo ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a quienes, a los que le esperan. Si tú estás esperando a Cristo Jesús, Él va a venir por ti. Él va a venir por ti y es un hecho real.
Y lo saben los judíos, ellos lo saben porque ellos están esperando a su Mesías. Que su Mesías no va a llegar porque ya pasó 4000 años, ya hasta Cristo va a regresar de nuevo y ellos se lo están perdiendo. Capítulo 10 del 1 al 4 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Por los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van y sacrifican un animalito, pero vuelven a pecar y siguen pecando. Eso es lo que quiero que entendamos, porque es lo que quiere Cristo que entendamos, y es lo que quiere Pablo que entendamos, que ya hemos sido perdonados, ya no hay razón para seguir pecando, no la hay. Verso 3: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Es como si fuera un católico a ir a la iglesia y le dice al sacerdote, se confiesa, y el sacerdote le dice: Padres nuestros, Aves Marías, el credo, no sé cuántos rezos, o se va a la basílica. Si los judíos no podían ser perdonados sus pecados haciendo ese culto, ahora imagínate dentro de la iglesia católica menos. Entonces, ¿cómo es que Cristo pagó por nuestros pecados? Ya lo hizo Él, y lo hizo todo Él. No hay necesidad de que tú hagas un sacrificio para que vayas al cielo. Ay, es que tienes que dar una super mega ofrenda para que vayas al cielo. No tienes que hacer eso. No. Tú tienes que entender que Cristo Jesús ya pagó por tus pecados. Ya fuiste perdonados. Mira, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Te das cuenta que Él ya te hizo perfecto? Camina en esa perfección. Ya te limpió, ya te redimió, ya te perdonó. No hay más razón para pecar si tú ya te arrepentiste. Si tú ya te arrepentiste, ya no hay razón para seguir buscando el pecado. No la hay. Ahora sí, escucha esto. Escucha bien esto, porque si tú decides seguir viviendo en pecado, es tu decisión. Pero Él ya pagó por tus pecados. Él ya te liberó. Ya lo hizo. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Yo quiero que veas a tu hermano que está a tu lado. Vean a alguien y quiero que le digan: Dios ya te hizo perfecto. Vuelve a verlo y dile: ya no hay razón para pecar. No la hay. Ya no hay. El diablo te quiere engañar. El diablo te tira el anzuelo. El diablo quiere que vayas al mundo a pecar. No, Cristo Jesús ya pagó. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, léelo fuerte, y añade, léelo fuerte. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. ¿De qué te vas a confesar? Si Él dice: ¿de qué me hablas?
Si yo ya te perdoné. Amén. Es que soy un pecador. Si ya te perdoné, ¿por qué te llamas pecador? Si Él ya lo hizo. Es donde muchos cristianos, tristemente, no les cae el 20 y no les cae el 20. Por eso es importante leer cuidadosamente la carta a los Romanos, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Hay que leerlo. Dice el versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay. Por eso Él ya pagó. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Por eso su carne fue golpeada, fue azotada hasta desgarrarla. Fue como cuando se rompe una tela. Y así el velo que impedía entrar al lugar santísimo, así se rasgó cuando fue golpeada su carne. Y esto los hebreos, los judíos lo saben, pero no lo quieren aceptar. Pero es así como sucedió, y por eso hay una entrada al lugar santísimo, no terrenal. Tú puedes orar aquí, orar en tu casa, pedirle al Señor y decirle al Señor o adorarlo al Señor, porque está en ti el tabernáculo. Ahí está. Hay un lugar de ese tabernáculo que se llama lugar santísimo, y tú tienes ese lugar santísimo en tu vida, en tu corazón. Por eso dice en el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, que esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por eso, una de dos cosas podemos caer en costumbre: o nos acostumbramos dejando de congregarnos, o nos acostumbramos congregándonos. Es la forma que nosotros tenemos que aprender. Y quiero cerrar con 2 de Corintios, capítulo 5, 2 Corintios, capítulo 5. Con esto quiero cerrar, y es algo hermoso lo que la Biblia tiene para nosotros. Porque sabemos, el verso 1, 2 de Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Sabes a qué tabernáculo se refiere que se deshiciere? Tu cuerpo. Tu cuerpo es un tabernáculo. Y tu cuerpo también se compone de atrios, lugar santo y lugar santísimo. Tus atrios es tu carne. El lugar santo es tu alma. Y el lugar santísimo es tu espíritu. Porque la única forma para conectarnos con Dios es a través de lo espiritual. Por eso, si Dios te da el perdón de pecados, Él revive tu espíritu que hay en ti, para que tú puedas tener esa relación con Dios en comunión con el Señor a través de tu espíritu y su espíritu con Él. Es así como nosotros tenemos esa relación. Versículo 2, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados,
sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procurando también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros, Pablo, la iglesia, ustedes, yo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios ha perdonado nuestros pecados y Dios te va a dar un nuevo cuerpo después de la resurrección de los muertos. Por eso el tabernáculo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, está hablando de un lugar de adoración. Y tu cuerpo es un tabernáculo, es un lugar de adoración. Y puedes adorar al Señor en tu mente, en silencio, con pensamiento. Porque es bueno orar si tú quieres, hasta por puro pensamiento. ¿Quieres orar en voz baja? ¿Quieres orar en voz alta? Lo puedes hacer. Pero si tú quieres tener una relación individual e íntima con Dios, lo único que tienes que hacer es postrarte y adorarle en espíritu. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Cierra un momento tus ojos. Quiero darte gracias, amado Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tan